Voy a invitarlos a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 22. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y bienvenido. Yo sé que Dios está aquí para edificarle su vida. Y esta noche, pues, nuestra reunión y nuestro texto bíblico también se relaciona, hermano, a la oración, ya que es un tiempo que nosotros dedicamos, ¿verdad?, también para orar. Respecto, hermano, a la oración, una cuestión importante, hermanos, para nosotros los cristianos, es que debemos entender que cuando somos dirigidos por Dios, cuando somos guiados por Dios, y esto que tiene que ver por la forma también que uno busca al Señor, la forma que uno se consagra para Dios, la forma que uno se entrega al Señor, eso, hermano, hace como que el ser humano esté más cerca de Dios. Eso hace que la persona pueda escuchar la voz de Dios. Porque yo creo, hermano, que no todos los cristianos están accesibles a Dios para escuchar la voz de Dios. Es para que todos escuchemos la voz de Dios. Pero considero que la forma de vivir, el estilo de vida espiritual, la forma que la gente vive delante de Dios, tiene que ver con oír la voz de Dios o no oír la voz de Dios. Tiene que ver con ser dirigido por Dios o no ser dirigido por Dios. Y estoy completamente seguro, hermano, que esto tiene mucho que ver con la forma de vivir de nosotros. Porque Dios honra a las personas que se acercan más al Señor. Para ponerles un ejemplo, esa cita, hermano, que está en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por ejemplo, esa cita dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cosas que siempre me llaman la atención. Habla de consagración, habla de renovación, habla de transformación consciente, una búsqueda al respecto, consciente, y entonces dice: para que comprendas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de que una vida transformada por el poder de Dios, una vida cristiana que se mantiene no negociando con el mundo, que se mantiene, hermano, transformándose por medio del entendimiento, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces usted ve que ahí aparece la revelación espiritual del Señor. Aparece la revelación del Espíritu Santo en las personas renovadas, que están renovando su vida, y personas que no están, hermano, haciéndose al mundo. Como están metidos con Dios y están renovándose cada día, transformándose cada día, purificándose cada día, creciendo y desarrollándose espiritualmente cada día, entonces el texto enseña que allí hay revelación de Dios, hay ministración de Dios. Una de las cosas importantes que habla ahí es el cambio, cuando la persona se apega más a Dios, se mete más con Dios, hay transformación, hay renovación, y aparte de ello, grandes bendiciones que le siguen. ¿Cómo qué, hermano? Oír la voz del Señor, ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces la guianza del Espíritu Santo para un cristiano, para una familia, para una iglesia, para cualquier persona, hermano, se define por el estilo de vida espiritual que tiene con el Señor. Porque Pablo le dice a la iglesia de los romanos, en Romanos capítulo 12, que fue la cita que le mencionaba, Pablo le dice a esa iglesia que se estén renovando, transformando en sus corazones, que no se hagan al mundo, no os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que entiendan mejor a Dios, para que lo escuchen mejor, para que sepa más de Él. Pablo da esa receta ahí. Entonces yo puedo decir sobre ello que mi vida de renovación y de transformación, mi estilo espiritual de santidad para Dios, sí que tiene que ver con la ministración del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo,
con entender mejor a Dios, con entender la voluntad de Dios, con el ser renovado por la presencia de Dios y con el ser guiado por la presencia de Dios. Entonces, los hijos de Dios, hermanos, tienen esa bendición de parte de su Padre. Jesús hizo provisión al respecto. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo, es lo que beneficia al creyente, hermano, para que tenga ese privilegio con el Señor. De ser dirigido por Dios, de ser guiado por Dios, de que Dios esté con esa persona. De tal manera que donde se encuentre un hijo de Dios, que camina en la voluntad de Dios, que camina guiado por Dios, hermano, donde esté, será una luz que alumbre, será una luz que brilla y será un instrumento de Dios para hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque no anda en su propio camino, no anda en su propia vida, anda según la voluntad de Dios. Gente que se consagra para Dios, gente fiel que hace sus planes respecto a su casa para ir a trabajar, para ir a hacer sus estudios, para ir a su preparación, para ir a hacer sus movimientos. Todo es sano, todos sus asuntos seculares, todos sus movimientos de trabajo, todos sus asuntos espirituales están puestos en la mano de Dios en base a esa vida consagrada que tienen para Dios. Entonces estoy completamente seguro que allí Dios opera para darnos dirección, para guiarnos, de tal manera que usted, al lugar donde llegue y al lugar donde usted se puede encontrarse, usted pueda decir: yo estoy aquí en el nombre del Señor. Y hasta podría atreverse a decir: Dios me trajo hasta aquí. Y no solamente decir: yo estoy en la voluntad de Dios en el lugar donde me encuentro. Yo lo podría decir. Si esta noche estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios, acá yo puedo decirle: hermano, estoy seguro que la voluntad de Dios era tenerme aquí con ustedes. O hermano, estoy en la voluntad de Dios aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Estoy en el mejor lugar, en un tiempo lindo y en la mejor oportunidad también para hacer la voluntad de Dios. Como que estamos donde Dios quiere que estemos. Estoy seguro que la dirección de Dios, la guianza del Espíritu Santo, tiene que ver con nosotros, con ese estilo de vida y consagración. De otra manera yo creo que no podrían ser guiados, hermano. Viviendo en la carne podríamos hablar así para que lo entendamos en esta forma. Es una vida descuidada, una vida cristiana religiosa, una vida no consagrada para Dios, una vida que es consciente de sus prácticas pecaminosas, consciente y vive en ello y no le interesa, no le importa, no se consagra para Dios, no se somete a Dios, no está pensando en Dios, está pensando en todas cosas, entre ellos cosas negativas que a Dios no le agradan. Allí es pensar en la carne, vivir en la carne y andar en la carne. La pregunta es: ¿qué Espíritu Santo lo va a dirigir así? Así no puede haber revelación, no puede recibir revelación, no puede escuchar revelación. Me impacta, ¿verdad? Algo que dice Dios cuando habla de Israel en los tiempos del sacerdote Elí, que dice que en los tiempos del sacerdote Elí, hermano, hubo un tiempo en Israel que no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Esto quiere decir que no había revelación de Dios en el pueblo, ni en sus autoridades para hacer la obra de Dios en ese lugar. Como que Dios no se manifestaba mucho. Y nosotros estudiamos la Biblia y nos damos cuenta de la causa del por qué no había visión con frecuencia. Era porque el mismo cuerpo oficial de sacerdotes de ese tiempo y el mismo pueblo, hermano, estaban completamente metidos en el paganismo, en la idolatría, y haciendo y deshaciendo en el altar, en el templo y en el ministerio. Entonces Dios por eso levanta a Samuel para reprender al sacerdote Elí, para reprender a sus hijos que eran sacerdotes, para reprender lo que se hacía y la forma que estaban pecando, y al mismo tiempo en las cosas, y al mismo tiempo comprometido en las cosas de Dios. Entonces, pero cuando usted ve, escucha y que dice no había visión con frecuencia, esto quiere decir es resultado de una vida descuidada, resultado de vivir en la carne, resultado de vivir una vida apartada de las cosas de Dios, que no le interesa lo espiritual, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a la cita nuevamente a Romanos y Pablo pinta ese cuadro de consagración, entrega, renovación y transformación en nuestra vida para que podamos entender a Dios, entonces podemos ver ahí que los hijos de Dios, hermanos, pueden ser dirigidos, esa gente que se consagra, que vive para Dios, pueden ser dirigidos por el Espíritu Santo, pueden oír la voz del Espíritu Santo, pueden escuchar revelación de Dios, de tal manera que a donde están, donde se encuentren, podrían decir: aquí me tiene Dios. En lo que estoy haciendo es voluntad del Señor. En lo que me quiero proponer o en lo que me estoy proponiendo es voluntad del Señor. Todo está en la voluntad de Dios. De tal manera que donde está usted hay seguridad, hay alegría, bueno, y Dios lo va a usar como un instrumento. ¿Por qué? Porque está siendo dirigido por Dios. Y tiene que ver, como les digo yo, con el estilo de vida espiritual que tenemos para nuestro Padre Celestial. Entonces, en el lugar donde se encuentre, Dios está allí. Y como somos instrumentos de Dios, estamos para hacer, hermano, buena obra, para hacer el trabajo de Dios, para hacer lo que sea. Y la oración del pueblo de Dios, en esto tiene mucho que ver. Mucho que ver. Eso es lo que nos acerca a Dios y nos ayuda para
para estarnos fortaleciendo en el Señor a través de la oración y para estar siendo guiado de Dios a través de la oración. Aquí les doy un testimonio, hermano, algo que yo viví hoy. Nunca he vivido en el ministerio, en la vida cristiana, lo que yo viví hoy. Hoy viví una experiencia relacionada con la vida y relacionada con la muerte, definitivamente. Tuve una experiencia que está relacionada con la vida y relacionada con la muerte. Una experiencia que nunca en mi vida la había tenido. Se la voy a contar. En la sala donde está Jesús internado, en la sala del hospital donde Jesús está internado, hermano, allí hay 2 jóvenes más, hay 2 familias más. Habían 3, pero una la mudaron anoche a otra habitación. Ahí hay un niño que tiene problemas, dicen que tiene problemas mentales, que tiene unos problemas en su mente, pues. Y es cierto, yo pude mirar allí y miré tanta deficiencia en el niño, cómo los padres lo tratan. Vi una cuestión bien tremenda. Pero llegó un momento que el volumen, hermano, de trato entre él y la mamá fue duro, fue difícil, no fue fácil. Ella lo regañó, como ella normalmente lo regaña en su casa. Le dijo palabras muy pesadas, muy fuertes. El muchacho también tuvo su reacción. En ese momento el papá no estaba porque los 2 cuidan a ese hijo. Hermanos, yo estoy como a algunos 4 metros de la cama, donde están esa pareja ahí, donde está ese niño acostado en la cama, ese niño está de 14 años. Hermanos, su cama la tiene pegada a la pared, en la pared. Son ventanas de vidrio y se miran las ventanas que están selladas ahí. Y estamos en el 4º piso de ese hospital. En un arrancón de respuesta de ese joven, hermano, de ese niño, en un arrancón de respuesta, de enojo, de furia contra su mamá, hermano, no sé si fue con los pies o con las manos, pero en un instante golpeó la ventana de arriba, que estaba a la orilla de su cama, y se abrió. Y es una que tiene como 2 pies aproximadamente, o como 2 pies y medio de ancho, hermano, y se lanzó por la ventana. O sea, ¡bum! Cuando él va, hermano, ya pasando la segunda parte entre su pierna y el medio cuerpo, allí yo volé. El Señor me dio una fuerza, hermano. Yo me pasé llevando a esa madre, haciéndola a un lado. Caí sobre la ventana y lo agarré. Cuando él siente que las manos le caen encima para detenerlo, se empuja con toda su fuerza para que no lo lográramos detener y pasar de paso. Pero yo comencé a pelear con ese muchacho guindado en la ventana de ese hospital, en el 4º piso de arriba, en una de las ventanas. Hermano, y yo creo que yo tengo fuerza, yo tengo un nivel de varias libras de fuerza. Ya se imaginan ustedes despegarlo, peleando para meterlo en el aire, mire, y arrastrándolo, jalándolo, empujándolo de alguna manera y haciendo aquella fuerza, y hasta que lo logré arrancar de la ventana, hermano, y subirlo arriba y lo tiendo en la cama. Y ese niño comenzó a hacer fuerza, a hacerme fuerza, a golpearme, a tirarme golpes, a buscar qué hacer. Lo sostuve como pude, hermano, y lo apreté en la cama, y inmediatamente no se lo quería entregar a la mamá. Inmediatamente le dije a alguien: salgan corriendo, busquen a los doctores responsables de este niño. Los doctores responsables de este niño. Me dice la mamá: no, porque él no quería, él estaba como alguien que quiere brincar para lanzarse allá. Hermano, y al ratito salieron corriendo, y aquel grupo de doctores, enfermeros y todo, llegaron a ver, hermano. ¿Y qué pasó? Yo no callé. Le digo: señores, este niño tiene un intento de homicidio. Este niño hizo esto y esto en este momento, en respuesta a los enojos de su mamá, en respuesta a las palabras de su mamá. Eso fue lo que hizo lanzarse por esta ventana. Pero procuró hacerlo. Pero aquí lo tenemos, hermano, y todavía queda el muchacho retorciéndose, mire, hermano. Y hasta que lo calmaron, tomaron foto de él. Bueno, hermano, lo cambiaron de cama, y después comenzó a llegar gente porque esa noticia se regó allí. Y a preguntarme. Y solo dije yo, y todos dijeron: mi hijo me dice: papá, me dice, yo te felicito, eres un héroe, me dice mi hijo, yo te felicito, lo que hiciste, papá. ¿Qué hice yo? Me le digo: yo no hice nada. Rescataste ese hipote, me dice, que se iba a matar ahí. Vino gente a regañarlo, hermano, a hablar con él. Duró como 2 horas lo más para poderlo ubicar. Bueno, el niño se puso mal, le pusieron las cuestiones de las jeringas para canalizarlo, se las arrancaba, se sangraba, muy fuerte estaba. Y les cuento, pues, hermano, yo viví hoy esa experiencia.
y estar allí, porque yo amanezco afuera. En la mañana, a cierta hora yo entro. En esos tiempos yo estoy arriba y estoy abajo, estoy ahí pues viendo. Y en el momento que sucedió eso, hermano, eso aconteció con ese hombre. En el momento que yo estoy en ese lugar, fue cuando pasó eso. Yo creo que si yo no hubiera estado allí, ese niño hubiera una alarma nacional hoy en día, enfocando y culpando ese hospital. O sea, las cosas fueran tremendas. Y yo me siento feliz. Y solo quedé viendo a Jesús y digo yo, Jesús vino grave acá. Y ayer me lo pasaron para esa habitación. Estamos en el 4º piso ya. Nos llevaron de sala de emergencia de pediatría hacia el 4º edificio de arriba, el 4º piso. Y hoy, hermano, presenciar eso y lanzarme a arrebatar un niño, mi pregunta es, ¿sería Dios o quién sería? Pero yo creo que se trata de una vida. Yo creo que Dios estuvo allí y ando feliz. Y si Jesús Emmanuel fue el instrumento y fue causa para que yo estuviera allí, yo sigo diciendo, hermana Nubia, Jesús es un instrumento del Señor. Porque de otra manera yo no hubiera estado en ese hospital, no estuviera en ese hospital. Pero yo estoy allí cuidando a mi hijo. Y a causa de mi hijo, un niño de 16 años, se salvó de caer de 4º piso. Yo lo arrebaté, más de medio cuerpo fuera ya, en el aire de la ventana, ya sin tocar tablitas, cuando lo agarré. Y me costó despegarlo. Y cuando sintió que las manos mías le cayeron unas manos encima para agarrarlo, hizo todo lo posible para que esas manos no lo alcanzaran completamente. Entonces allí sí, hermano, en el nombre de Jesús le digo, no te vas a morir, no te vas a ir. Y en el nombre de Jesús clamé, hermano, ahí mire, mientras lo arrebataba de ahí. Llegaron ahí, hermano, a poner ya, a cerrar ya. Los que trabajan en esa cuestión, cuidando la ventana, soldando y todo eso, llegaron a poner tornillos y arreglar, y eso quedó bien sellado ahí. A los 10 minutos le dijo a la mamá le regañó y le respondió, mire, le dice, lo que yo solo tengo que hacer es quebrar un vidrio. O sea, el plan de él siempre estuvo ahí. Sí, mire, mamá, le dice, lo que me toca hacer solamente es quebrar un vidrio, nada más. Le voy a entender, solo me toca morir, lanzarme, o sea, un corazón de suicidio. Yo estuve hablando con él, espero tener otra plática con él, hermano, y espero que no vaya a pasar. Y los doctores le recomendaron a esa madre estar detrás de ese niño. Yo miré esa madrecita un poco lentecita. No la vi arisca, ni como que tomó en cuenta, o tal vez así es la forma de ella, pero la miré muy lentecita. Un caso como ese es para que usted tenga un ojo en la cabeza atrás y otro aquí enfrente. Ese es un momento tremendo. El caso del texto bíblico que yo les leí esta noche es un caso donde el apóstol Pablo se encontraba en el lugar donde un hombre se quería quitar la vida, donde un hombre se iba a matar según la Biblia. Ahí se encontraba Pablo en ese preciso momento. El apóstol Pablo, según Hechos capítulo 16, ese caso del carcelero en Filipos, encarcelados en Filipos, donde un carcelero quiso quitarse la vida porque pensó que los reos se habían ido y gritó el apóstol Pablo y Silas, no te hagas ningún daño. El apóstol Pablo y Silas estaba en el lugar donde un hombre se iba a suicidar. ¿Cómo fue el caso, hermano? Usted ya lo ha visto en la palabra de Dios, que es un caso que todo el mundo lo conoce, si es posible. A causa del evangelio, el apóstol Pablo y Silas fueron llevados allí, golpeados, heridos y amarrados y puestos en cárcel, amarrados sus pies, prensados sus pies con un tipo de madera, cepos, donde apretaban los pies del preso y lo imposibilitaban ahí. Bueno, quedaba sin acción. Pablo estaba allí, encarcelado, preso, golpeado y amenazado. Ahí, ese día lo llevaron ahí, en cierto día lo llevan ahí. Cuando ellos están en el lugar cantando y adorando a Dios, porque Pablo no perdía oportunidad para celebrar el culto a Dios. Él estaba allí en la cárcel haciendo su devocional, adorando a Dios. Y muchos reos, según la Biblia, muchos presos escuchaban a Pablo y Silas cantar himnos, cantar cánticos, mientras estaban heridos, golpeados, amarrados y amenazados de muerte. Ahí estaba Pablo. Estando ellos en eso, el texto habla, hermano, de un gran terremoto, hermano, que se dio en ese momento. Un terremoto, según la Biblia, que sacudió los cimientos de la cárcel. Eso fue que movió un terremoto. Movió los cimientos de la cárcel. Y en ese momento, hermano, por ejemplo, el verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahí se encontraba Pablo. Pablo se encontraba en el lugar donde un hombre se iba a quitar la vida. Pablo se encontraba en un lugar donde un hombre, un carcelero, se iba a quitar la vida. Fíjense, hermanos, que pensando en eso, yo siempre digo esto, que ese terremoto iba a acontecer. Yo pienso así, estando Pablo encadenado allí, preso, o no estando Pablo allí, el terremoto se dio porque se iba a dar. Y dio exclusivamente el día y el momento que un par de ministros de Dios están allí en la cárcel. Se dio en el momento que están dos hombres en la cárcel. Dos hombres de Dios, Pablo y Silas. Dice que sacudió los cimientos, la profundidad, las raíces, la base de las columnas. Sacudió todo. Las puertas se abrieron, hermano. Los cepos, las estructuras de madera que amarraban a los presos se abrieron, se soltaron y los hombres quedaron libres y se apagó la luz. O sea, estaba en oscuro todo aquello. Cuando el carcelero vio eso, en ese tiempo, si a un carcelero salía un preso, él pagaba por el preso. Y pagaba, no quería que lo iba a meter a la cárcel, lo mataban. Tenía que pagar eso. Era bien delicada la vida de un carcelero si se le escapaba un reo. Él sabía el problema que le venía. Y su respuesta fue no buscar a Dios. Su respuesta no fue otra cosa, hermano, más que desenvainar su espada y quererse quitar la vida. Cuando él desenvaina la espada y se iba a penetrar aquella espada en su cuerpo, fue cuando la voz del apóstol Pablo: no te hagas ningún daño, no, todos estamos aquí. Y el hombre se detiene. El hombre se detiene en el instante, en el momento. Pablo estaba en el lugar indicado por Dios, bajo una circunstancia dura, fea, difícil, golpeado, herido, amarrado, encerrado, encarcelado, protegido por guardias y amenazado aún de muerte. Ahí estaba Pablo, pero estaba en el lugar indicado donde Dios quería usarlos para cosas grandes. Hermano, piensen en eso, piensen en eso. A veces creemos que muchas cosas raras que nos acontecen, muchas veces pensamos que es Satanás en sí. Y no voy a defender a Satanás, pero muchos de nosotros no vemos a Dios en las dificultades. Y Dios puede permitirnos a los hijos de Dios cosas muy duras, cosas muy difíciles. Pero ¿qué piensan muchos cristianos? Dice, cuando le vienen cosas duras y difíciles, lo primero que dice es: me está castigando Dios. Y la gente que no entiende también, al verlo y al saber la situación de un cristiano, lo primero que dicen es: lo está castigando Dios, este es por pecado, este es porque es un juicio, Dios lo está reprendiendo, lo está disciplinando. Así tenemos el costumbre porque no conocemos la Sagrada Escritura. Y el hecho de que un hijo de Dios esté pasando circunstancias duras, y como sea, y aún muerte que pueda suceder, usted no puede juzgar a los hijos de Dios, ni puede interpretar, incluso que a usted le sucedan cosas terribles, siendo una persona santa, linda, bonita en Dios, consagrada para Dios. ¿Qué? ¿Usted cree que a los consagrados no le vienen problemas? ¿Usted cree? Porque a veces creemos que porque estamos bien con Dios, ayuno, oración, santificado, y que somos los únicos, nada me va a pasar, y que como somos los intocables. Más bien es a lo que más le pueden venir cosas en la tierra. La gran pregunta es: ¿qué le sucedió al apóstol Pablo? ¿Qué le sucedió a Pedro? ¿Qué le sucedió al apóstol Juan? ¿Qué le sucedió a Jacobo? ¿Qué le sucedió a Santiago? ¿Qué le sucedió a los 12 apóstoles? Y más, ¿qué le sucedió, hermano? ¿Qué le sucedió al propio Cristo? ¿Qué? Fueron las muertes más horribles, más feas, más lamentables, más terribles. Así murieron. Pero alguien puede decir: allí sí cerramos la boca y no decimos nada. Ya, pero cuando nos viene, o en las iglesias, y hay hermanos que suceden cosas, mucha gentecita, y con respeto lo digo, comienzan a criticar y a pensar y a juzgar y a dañar a las personas y a señalar a las personas. Y no solamente ellos, muchas veces uno puede cuestionar también su propia vida de fe y decir: pues ¿será que estoy en pecado, Dios? ¿Será que estoy mal, Dios? ¿Me estará castigando? ¿Me estará enjuiciando? ¿Será un juicio? Etcétera, etcétera. Y la gente entra en zozobra. No, señores, aún a Job le vino cosa terrible y perdió 10 hijos. Aún a Job le vino cosa terrible, que perdió todos sus bienes. Aún a Job, que era un hombre santo, limpio, lleno de Dios, consagrado para Cristo, atendido, como es aceptado por Dios en su santidad, le vinieron las cosas más horribles. En su familia, su esposa fue usada por el enemigo para decirle a Job que se muriera. Muérete.
¿Cómo se va a morir? En su dolor, en su agonía. Que algo debía hacer para morirse. Y muérete. Lo renuncia en ese caso, su esposa lo renuncia en ese caso. Sus hijos se le mueren. Los bienes son robados, hermano. Los bienes son robados y queda sin nada Job. Queda sin sus hijos. Y la pregunta es, ¿quién era Job? Era un santo para el Señor. Era un hombre intachable en esos lugares. Pero le vino eso. Entonces aprendemos allí que no solamente a los santos le vienen problemas. Que no solamente que por andar bonito usted todo va a andar bonito. Cuidado, es al que más le pueden venir las cosas. Eso me cierra la boca a mí, de no juzgarlo ni criticarlo a usted cuando usted está pasando momentos duros. Y eso le enseña a usted también, que tengamos cuidado cuando observamos necesidades en los hermanos y problemas en los hermanos. Las preguntas pueden ser, ¿por qué? ¿Qué será? Y comienzan las murmuraciones y estas comienzan las críticas de gente que no conoce. En vez de orar, de ayudar, lo que hace es, hermanos, señalar y malinterpretar las cosas. Pero en la Biblia aparecen otras cosas. Aparecen otras cosas. Pablo y Silas venían de predicar el evangelio, los tenían presos, golpeados, heridos, maltratados, encerrados, restringidos, amenazados de muerte, y están allí. Y en la hora que están allí cantando a Dios, en el momento que están dándose para Dios, en un momento duro de encierro, el terremoto, un terremoto poderoso, se sacude la casa donde estaban encerrados, el edificio donde estaban encerrados. Se abren las puertas, se sueltan las cadenas, los cepos de los prisioneros. Todo esto en oscuro. Pero ahí estaba un hombre cantando himno y cantando cántico. Cuando el carcelero se iba a matar, se iba a quitar la vida, se iba a suicidar en su propia espada o con su propia espada, desenvainó y a quitarse la vida, la voz de un apóstol, la voz de dos hombres de Dios, Pablo y Silas: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. ¿Y qué pasó? El hombre dijo: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y le dieron la promesa de salvación para la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se arrepienten, se consagran, los bautiza, les da alimento, les da comida. Es una fiesta de haber consagrado para Dios. Ningún preso se perdió, no se perdió el carcelero, y Pablo salió ganando. Así que en las pruebas vas a salir ganando en el nombre del Señor. Puede ganar en los problemas, puede ganar en los problemas, puede ganar en los problemas. Tú no sabes cómo te quiere usar el Espíritu Santo. Mira este día lo que sucedió. Yo estoy con Jesús mal en ese hospital, bien enfermo, un niño que tiene problemas de salud, una familia pastoral de pruebas difíciles. Anoche nos movieron de sala de emergencia, nos mandan arriba, cuarto piso, para tenernos allí, porque Jesús ya ahí tiene un cambio bonito que se está mirando. Hay 2 camas por en medio. Y yo no estaba ni en la cama de mi hijo, hermano. Yo estaba pegado a la pared enfrente de una de las camas, de uno de los jóvenes. La otra cama está allá y la pared está allá. Yo solo escuché el golpe de la ventana. El hueco con los pies, con las manos, pero solo la tocó. Mire, ¡bum! El golpe. Toca la ventana, cierra la ventana. Yo nunca había visto una ventana de ese hospital abierto. Y peormente en esa forma que se abrió. Se abre y se lanza. ¡Bum! Yo no sé, hermano, cómo volé, cómo me lancé. Y le caí encima, y cuando ya va la otra parte, porque estaba más de la mitad de afuera, y va, lo caso. Cuando él siente las manos encima, pelea conmigo para que lo suelte. Y lo agarré y lo arrebaté de allí, de la ventana de la muerte, de la puerta de la muerte, de la altura de la muerte, y lo llevé, hermano, y lo prensé en la cama, lo tuve allí, ahí lo tuve, ahí luché con él, hasta que le llevó el montón de gente, hasta que el joven... Ahí está. Entonces, ¿dónde está Jesús Emanuel? ¿En qué lugar se encuentra Jesús Emanuel? ¿En qué lugar me encuentro yo? ¿Y por qué estaba en ese momento allí? Mire, no anden lamentándose mucho ni llorando mucho cuando tengan problemas, hermano. Dile a Dios: Padre, hágase tu voluntad en esto. Yo sé que vamos a sentir, pero no sé qué. No sé qué. Y cuando miro a un hermano pasando dificultades, más bien ore por esa persona. Porque Dios nos tiene como instrumento en todo momento y nos va a usar en las cosas más difíciles de la vida. Romanos 8:28 dice el apóstol Pablo: dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, yo ando hoy como un héroe de ese niño. Mi hijo me felicitó y me dijo: papá, eso hiciste. Y se me movió la cabeza, alegre: eso hiciste. ¿Qué hice yo? Es que eso hiciste, papá. Tú rescataste a ese muchacho, lo rescataste. Tú viste, si yo lo miré. Y le pregunto: madre, ¿usted vio eso? Si yo lo vi, pastor, lo vi. Lo vi, hermano. Joven, tú lo viste, si yo lo vi también. Todo lo que había, estaba la mamá,
estaba otra señora ahí, y estaba mi hijo y estaba otro joven, un joven como de 20 años. Y ese jovencito que fue el que se lanzaba por la ventana. Llegaron a regañarlo después y los doctores hablaron y todo. Ese hospital tuviera ahorita demanda, tuviera demanda posiblemente, tuvieran todos los canales de televisión hablando, ahí aceleramos nosotros como testigos, y al primer grupo de gente que lo soy testigo yo, es a ustedes esta noche en esta culto de oración. De allá vengo, hermana Priscila, de allá vengo de ser instrumento de Dios, de arrebatar de las puertas del infierno y las garras del diablo un alma para Cristo. Ahí está. Así es que eres instrumento de Dios. No te quejes ni te lamentes. Viva consagrando su vida para Cristo y usted verá la gloria de Dios. La gente piensa que solo verá la gloria de Dios cuando están sanos y cuando están bendecidos económicamente, que esa es la gloria de Dios. La gente se equivoca, muchos se equivocan porque no entienden eso. La gloria de Dios es que Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. En el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, independientemente de las circunstancias que estén pasando. Ahí estará Dios. Iglesia, vivan para Cristo, amen al Señor y acuérdense de este gran hecho que les estoy contando. Y les voy a contar, yo voy a pasar esto por YouTube y lo voy a pasar por Facebook. Le tomé una foto a la ventana después, ahí voy a poner algo, no voy a poner foto del muchacho. Voy a esquivar varias cosas porque no puedo estar también hablando tantos detalles de cuestiones, pero daré el testimonio de que una vida fue salvada de esa ventana. Porque quiero también proteger la espalda a muchas cosas al respecto en el testimonio, pero lo voy a tirar por Facebook por escrito y en YouTube por predicado también. De que Dios es bueno y que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Amén. Sigue orando, sigue pidiendo a Dios dirección para tu vida. Sigue disponiendo su corazón para ser un instrumento al Señor. Hermano, Dios me lo bendiga. Quiero invitarlos a ustedes esta noche a que oremos al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero que se levanten de su silla, hermano. Y esta noche tiene razón usted para que oremos al Señor. Vamos a comenzar con peticiones. Vaya, los que tienen peticiones. Vamos a hacerlo de esta manera, hermano. El que tenga petición, levante su mano en señal de que tiene petición. Y vamos